Hola, soy Simón, estamos de vuelta en Línea de Visión. Para nosotros es un montón de tiempo, para ustedes es un episodio, pero acá estamos. Hola Simón, ¿qué más? Yo soy Santiago, espero nos recuerden o si no, nos conocemos de nuevo. Tenemos como múltiples veces aquí a Andrés con nosotros Oli, ¿cómo están? y como invitado para este episodio tenemos a Alejo. Hola a todos. Hoy vamos a estar hablando de Warhammer Fantasy y su transición turbia y difícil a Old Espérate, World. esto ya es un podcast de Warhammer Fantasy. No era de 40.000 antes. No, era de miniaturas. Era de minis. Y sigue siendo Pero de hablábamos minis. casi siempre era de 40.000, ¿no? Sí, pero en ese momento es el demonio. Está 40.000 bien. es el demonio hoy. ¿En serio? Sí. ¿40.000? Sí, Sí, porque pues estamos- hoy en este podcast. Estamos Ah, bueno, en la ya orilla. pensé que me traías chisme o algo. No, pero- no. Ah, bueno. Never mind. Bueno, entonces, para eso trajimos a Alejo, lo invitamos, que Alejo ya ha estado en el podcast. Alejo nos contó, si no estoy mal, la historia de las miniaturas en Medellín. Sí, también estuve en el de Blood Bowl. Ujú. Entonces, también invitado ya tenemos que hacer como Saturday Night Live, que les da como batas de los que han ido a 5 Ah, sí, sí, o sí. algo así, solo que en nuestro caso va a ser como un sticker. Una estrellita. Cuando quieran empezamos con el podcast, listo. Va a ser un sticker de batas. Yo quiero sí aclarar. ¿Es un sticker de batas o va a ser una bata con sticker? Es solo un sticker. Ok. Pero bueno, entonces Alejo ya ha estado pues aquí múltiples veces y Alejo pues inició siendo un jugador de fantasy y le ha tocado todo este proceso pues en el mundo de miniaturas y además Alejo como buen chismoso pues sabe mucho de lo que pasó, que no lo digo negativamente, pues me encanta. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es Warhammer Fantasy? ¿O qué fue? Bueno, entonces Warhammer Fantasy fue el juego en su momento más posicionado de Games Workshop. Acá a nosotros nos llegó en el 95 más o menos. Era un juego de miniaturas, de batallas estratégicas en un mundo de alta fantasía. ¿Fue Basados ese en regimientos. el primer juego? Sí, no. O sea, fue el primer juego y le fueron cambiando el nombre. Ellos empezaron como Los Perdidos y los Condenados, se llamaba el juego, que era como una versión más grande de pandillitas de Dungeons and Dragons. Pero ese fue transformándose y cambió el nombre a Warhammer Fantasy, pero era el mismo con los años. Ujú. Pero vamos a lo importante. ¿Por qué los elfos oscuros eran la mejor facción? Pero me dijeron que aquí no íbamos a decir mentiras. Sí, vamos a Bueno. decir mentiras. Entonces, ¿cómo inició, al menos acá en Medellín, el tema del fantasy? ¿Cómo fue creciendo? Y más o menos, ¿qué es el juego, Alejo? Bueno, ¿Qué fue? Sí. No me hagan poner Spoiler. triste ya. El juego empezó en un local que se llamaba Mundo Hobbies. Sí. El señor, yo recuerdo, yo fui hace mucho rato a comprar unas cosas de arquitectura y estaban destapando la primera cajita de Warhammer Fantasy, quinta edición, que fue la primera que nos llegó a nosotros acá. En esa venían los caballeros artúricos, pues típicos, con sus bardas y sus colores y sus tocados, contra unos hombres lagarto. ¿En qué año fue eso, más o menos? En el 95, hace unos añitos ya. Y en ese momento, pues como sabrán, era muy difícil todo. Entonces no era como vamos a pedir esto por internet, sino que había que esperar que llegara el catálogo y en el catálogo ir poniendo qué miniaturas vienen, cuál voy a coger, cuál me traen y se demoraba 3 meses en llegar. Entonces no era como, ay, vamos ensayando juegos, no. Warhammer Fantasy, punto. Todos aquí tenemos Warhammer Fantasy, tenemos la caja básica todos y nos juntamos entre varios con todas las cajas de los de todos ahí. Yo te presto esto, me prestas lo otro y ahí se hacían los juegos los sábados a las 2 de la tarde. Tranquilamente hasta las 12 de la noche nos llegamos a demorar. ¿Serías capaz de hacer como un recuento de lo que te acordes, edición a edición, qué fue pasando, qué fue cambiando o cómo fue? No, pero, perdón. Antes, porque incluso para mí, yo no fui jugador de fantasy. Yo en el mundo de las miniaturas entré con Warhammer 40.000 10 años después que Alejo. Pero pues siempre estuve como adyacente porque se jugaba mucho fantasy.
pero no sé si todo el mundo que nos escuche pues sepa, entonces me gustaría como contar como cuál es el trasfondo de Fantasy, un poquito que simula el juego. Ah, ok. Y me encanta que ya empezamos con los chistes de Alejo está viejo. Qué bien. Que no se pierda. No, las buenas costumbres. Pues Warhammer Fantasy está basado en la alta fantasía, ¿cierto? Entonces ahora hay elfos, es un mundo donde están los elfos, humanos, enanos, hombre lagarto, bestias, hay de- demonios del caos, guerreros del caos, y es No muertos. no muertos, y es parecido al mundo real nuestro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, existe el país de Italia, que en este se llama Tilea, o el país de Estalia, que sería nuestra España, y ubicados más o menos en los lugares. Sí, uno ve lo que llaman el viejo mundo y el mapa es como una Europa deforme. Exacto, tal cual. Y el fentanilo son los no muertos. ¿Por qué, Simón? Bueno, volviendo al tema. ¿Por qué estamos hablando de droga? Tan raro, no entiendo. Sí, entonces era un mundo de guerra total, pues, con muchísima magia alrededor todo el tiempo, con miles de tragedias que pasaban a los pobres humanos y a los pobres elfos siempre, porque todo el mundo los quería invadir, les quería quitar su tierra. Entonces la idea del juego siempre era dos ejércitos, uno al frente del otro, y básicamente al que más mate, o al menos así lo jugamos nosotros siempre acá. El que más mate es el que ganaba en el juego. Sí, era como una simulación con miniaturas de la batalla entre dos ejércitos. Exacto, una Cierto. simulación con miniaturas, sí. Y era, digamos, dentro de los juegos de miniaturas, creo que sería como a gran escala, ¿cierto? Porque no es, como decías, el inicial que es de bandas, que era muy chiquito y existen juegos de bandas, ¿cierto? Existen juegos que a veces son una o dos miniaturas contra las otras. Tanto Warhammer Fantasy, Old World y Warhammer 40.000 son a una escala mayor. Sí, sí, correcto. Son batallas donde debe haber 3, 4, 5 grandes héroes súper poderosos con su montura demoníaca o con su dragón y sus 6, 8, 10 regimientos de guerreros de todas las clases, máquinas de guerra, caballerías, en fin. Y de alguna forma, pues tecnológicamente estamos en una época que hay armas de fuego, pero todavía también hay arcos y ballestas, ¿cierto? Sí, es súper curioso porque cada raza está como en un punto diferente de Tecnológico. desarrollo digamos. tecnológico. Sí, entonces los enanos son súper tecnológicos a su manera y tienen máquinas que funcionan con engranajes, con vapor, tienen armas de fuego, mientras que los elfos solo usan los arcos, los humanos usarán ballestas. Entonces cada uno está como en un punto diferente y de hecho también la idea de los desarrolladores de los juegos, de este juego era esa, que simularan una época de una nación específica pues en la historia real nuestra. Sí, cada una representaba como unos arquetipos un poquito como fantásticos pero históricos a la vez. Exacto. Así. Como un poquito como acomodando toda la fantasía de Calabozos y Dragones como al mundo real, tal vez. Es como lo que yo he notado como de eso. Sí, 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 porque lo hacían muy, muy claro. Desde los nombres, pues, es decir, por ejemplo, el Imperio de la Humanidad eran Karl Franz, von no sé quién, era muy alemán, ruso, mezclados ellos dos, mientras que los bretonianos, que también eran humanos, artúricos, ahí tenían, a su manera, tenían a Juana de Arco, tenían al Corazón de León, tenían a Robin Hood, con otros nombres obviamente, pero era clarísimo pues que era una referencia directa. El caos eran como unos bárbaros. El caos eran nórdicos, exactamente, sí. Como eran vikingos y bárbaros. que iban corrompiéndose ante el... Los hombres del caos. lagarto eran como una referencia un poco a... Aztecas, mayas, sí. Y no sé si me estoy adelantando, podemos dejarlo para después, pero eso, pues en esa época, en el 95, ¿cierto? En los juegos de rol, por lo menos, hay una parte de esas, como de equiparar, por ejemplo, razas, o ahora en Calabozos y Dragones les llaman especies, pues no razas, como con algo directamente al mundo real. Y ahora en Calabozos y Dragones están haciendo como, pues están como revisando eso y cambiándolo. No sé si eso también pasa o pasó en algún momento en Fantasy, si le vieron algún problema a que hubiera ese match 1-1 entre una cosa del juego y una cosa real. Te transformo la pregunta, yo creo que acá empezamos como a sentar unas bases para lo que va a pasar
y es que Fantasy se basó en cosas que ocurrieron para tener las razas y los nombres de los personajes. Ya después esto es un pequeño flash forward de algo que va a venir y es como, ojo que esto puede ser un poquito problemático. Exacto. A eso me refería, pues que se había hecho si se había hecho esa reflexión, pues. La respuesta es sí, pero creo que por motivos diferentes. Ok. Y cuando hablemos de Old World, que es como el nuevo fantasy, digamos, se va a ver en ese punto. Vale. Pero bueno, entonces creo que ya tenemos un contexto mucho mejor pues de lo que era fantasy y lo que fue. Ahora sí podemos pasar a la pregunta que hizo Simón, que es como, bueno, vos entraste a jugar como en quinta edición. Exacto, en quinta edición. ¿Cómo fue la evolución de fantasy y de alguna forma del cómo se jugaba fantasy pues aquí en Medellín, que es lo que nos tocó? Sí, lastimosamente, cero información de ahí para atrás. Volví a jugar, el internet estaba muy incipiente y realmente ha sido difícil saber exactamente qué pasó en las otras ediciones, pero de quinta en adelante sí hay una historia muy cercana a nosotros. El juego llegó hasta octava edición, ¿cierto? Entonces en quinta tenía el apodo de Hero Hammer porque era más de la mitad del ejército, en algunos casos el 75% del ejército eran los personajes y eran los que hacían absolutamente todo y las unidades pues iban y los veían. Perdón, ese porcentaje es porque estos juegos de miniaturas de Games Workshop, normalmente uno juega un número de puntos, ¿cierto? Entonces lo usual creo que era 2000 puntos, Ajá, que sí, sigue sí, siendo sí. lo normal. Y mientras más teso es el héroe o la unidad que uno está pagando con esos puntos, pues vale más puntos. Yo siempre hago Entonces ese porcentaje me imagino que es en puntos. Sí, sí, yo siempre hago la analogía con el ajedrez. Supongamos que el ajedrez vos pudieras variar y decir, no, yo quiero poner más peones, que son más baratos, o quiero poner 2 reinas, que son muy costosas. Entonces, digamos que la reina es el general del caos en dragón que hace de todo. Mientras que el peón es los soldaditos ahí parados viendo cómo su general va y hace todo el mandado y ellos vinieron a ser intentar testigos. no huir. Sí. Algo así. Entonces en quinta edición era muy, muy marcado ese punto, pues. Luego pasó a sexta edición y ellos decidieron, Game Workshop decidió, vamos a hacerlo más de regimientos, vamos a premiar que los regimientos sean de cierto tamaño para que sea más entretenido, para que sea más apegado a una batalla histórica, ¿cierto? Donde los personajes lo que hacen es dar ánimos y alentar más que ser los que hacen todo el trabajo. Luego pasaron a séptima edición. En esta edición siguieron reforzando eso con la intención también de que las unidades fueran variadas, porque empezó a pasar... Que todo el mundo metía todo igual, spameaba. Sí, spameaba, como pasa ahora, pues. Spameaba lo que pudiera. Esto es bueno, entonces meto 3, 4 cosas de estas. Y eso no viola las reglas del juego. No. Listo. Dentro de las reglas del juego, hacía que fuera un poquito monótono y se empezó a volver pay to win. Ya. Entonces, si yo me compro 5 unidades de la misma, pues le gano a todo el mundo y ya. Una cosa más de explotación que de estrategia, pues. Sí. Pero a lo que va lejos yo creo ahí es, se fueron o obligaron a los creadores del juego o a los que mandaban en tener unas reglas específicas para que eso no pasara. Entonces yo me acuerdo mucho, por ahí entro yo a empezar a jugar Fantasy, estamos hablando más o menos año 2002, 2003 era, donde entonces uno cogía el libro y ya las unidades estaban, el libro es el libro de reglas, a eso me refiero, que tiene unos puntos que uno puede saber que puede jugar o no jugar. Y había unas clasificaciones, entonces había héroes, habían unidades básicas, había unidades especiales, había unidades singulares y había máquinas de guerra, como si no pudiera ser más complicado el juego aún. Y entonces uno tenía unos máximos dentro de esos puntos, o lo que explicaba Alejo con los peones, con las reinas y demás, donde era la conformación de la lista. Me corregirás, Alejo, eso fue séptima ya. Tal cual. Y adicional a eso, te decía entonces, de este tipo de unidad puedes poner 0 a 1, ¿cierto? O no pones, o pones una nomás de estas. O por cada unidad de este tipo, puedes poner una unidad de este otro para obligar a la gente a que no pusiera... A que variara, pues. Sí. Y que tuviera algo de lógica. Entonces decían, qué sé yo, todas las unidades, todos los guerreros de este estilo viven en un monasterio en no sé dónde y salen a pelear juntos, entonces por eso solo puedes poner una unidad de esas, ¿cierto? O cada caballero lleva su séquito y lleva sus campesinos del feudo de él y por eso tenés que tener, por cada caballero, tenés que tener tal cosa.
Creo que es importante, antes de llegar a octava, que es el inicio del fin y el acabose, que será muy interesante, que este juego tiene una particularidad muy grande, sobre todo con los juegos que hemos hablado aquí en este podcast, y es el movimiento. Quisiera, Alejo, nos explicaras por qué es tan particular el movimiento en este juego. Sí, yo creo que no hay otro juego que tenga ese estilo y todo eran regimientos cuadrados, pues rectangulares o cuadrados, donde tenés un encaramiento, o sea, si solo ves hacia el frente. Obviamente uno sí puede ver a los lados, pero mientras girabas una falange, qué sé yo, estilo romana, con unas picas de 5 metros, pues posiblemente mientras hacías el giro, el otro ya te embistió por un lado, ya te pudo cargar, y eso lo mostraba muy bien el juego. Entonces, las pulgadas que uno se moviera eran claves, el giro que hiciera era clave, porque si no lo hacía como debía ser, pasaba derecho y no era capaz de cargar al contrario, pues. También creo que en ese sentido otra particularidad era la estimación de distancias. Sí, en ese juego todo era... Nadie sabía cuánto había A ojo, no se podía todo medir. era ojo, Era una ¿no? época que no se podía medir lo que uno Sí, a mí quería me hacer. tocó eso. Eso fue duro. Sí, tomás la decisión y después de que tomas la decisión, no llegó. Bueno, Y cuando era, o sea, cuando no te alcanzaba por, pues no sé, por un cuarto de pulgada, qué sé yo. O sea, eso daba, pues a mí me daba como rabia, como, Y así empieza la historia de la trampa. pero empezaba uno, sí, uno se imaginaba las flechitas cayendo adelante, no llegó. Pero era muy real, es decir, un arquero en su época no sabía en qué momento disparar, es lo que diga el comandante. Y el comandante en parte era comandante porque sabía Sí, estimar muy bien la distancia. esperen. Ahora sí, 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 seguramente. una cosa pues como de simulación, ¿cierto? Como de simular incluso ese rol del estratega. Sí, total. Pues no es como que la flecha ya sepa, no, ya estoy a distancia. Sí, total. Pero es clave lo que decís, Andy, y es el tema rolero. Creo que esto era un juego muy rolero Totalmente. y los juegos de miniaturas, al menos a hoy, han cambiado mucho, al menos, digamos, los competitivos en ese tipo de cosas. Acá era, ¿qué más rolero que disparar una máquina de guerra? Y les cambio de frente ahí, eso era una berraquera. Sí, sí. No tenía los dos dados. Mira que es que pues los juegos de rol nacieron de juegos de miniaturas, pues de guerras. No me acuerdo de cuáles específicamente, pero pues Gary Gygax y ellos jugaban esos juegos y querían era explorar la parte más de rol, ¿cierto? Porque encontraban esa parte del rol, pero decían, ¿y si además de eso, además le ponemos esta otra parte? Es que Y los primeros manuales que vos ves de Calabozos y Dragones, cuando ni siquiera era Calabozos y Dragones, sino que salía como en unos fanzines que ellos publicaban, iban sacando como partes de las reglas. Un montón de reglas, era casi que copiar, pegar de reglas de juegos de simulación de guerras y cosas así. Y es que Perdón. realmente eso no empezó como juegos, pues eran simulaciones para ver qué Ujú. podía pasar. Hay unos hermanos, los hermanos Perry, son diseñadores de miniaturas y de juegos, trabajaron con Games Workshop y ya tienen su empresa propia, y ellos eran exactamente eso. O sea, ellos armaron después su empresa de vamos a hacer miniaturas históricas para recreaciones a manera de juego, entre comillas, pero que fueran recreaciones de una batalla que sí pasó. Entonces el rol tenía que ser fundamental porque, ok, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que en Waterloo va a pasar esto, pero vamos a recrearlo nosotros y tiramos dados y nos divertimos, pero el rol tiene que continuar según está la historia. Creo las ¿Qué nota? reglas desarrollan esto muy bien. Les tengo dos ejemplos acá que seguramente Alejo me podrá apoyar. El primero era a lo que iba antes con el disparo de las máquinas de guerra, que como no era exacto, uno tenía que tirar dos dados. Un dado que medía la distancia en la cual se desviaba y el otro de la puntería. Y uno de esos dos dados, no recuerdo cuál era, tenía un lado que decía problemas. No había nada más frustrante que unos problemas en un El de la disparo. distancia, sí, el de la distancia decía que había problemas. Siempre caía ese dado, era una cosa increíble. Pero digamos, entonces ahí para hacernos la imagen, voy a disparar una catapulta, ¿cierto? Y yo digo la distancia, porque era ojo. Decir la dirección y la distancia. La dirección en y la esta distancia. dirección voy a apuntarle la cabeza de ese que está por allá, no sé dónde, a 60 centímetros. Y me imagino que había un rango, que era el rango de la catapulta, uno no se podía pasar Sí, de de ahí no eso, te ¿cierto? pasas. Listo. Entonces 60 centímetros. Aunque, o sea, vos declarabas y decías a ese que está por allá, a tal distancia. Sí, uno- Si está más lejos, Sí, se te fue. la dirección y la distancia. Después se tiraban estos dados. Sí, después, o sea, pones el punto al que dijiste, bueno, 60 centímetros en esa dirección, ahí se mostraba qué punto era ese, y de ahí
ya estaba en la parte aleatoria y es qué tanto le pegué donde era y qué tanto me desvié, entonces tirabas cuánto te desviabas, que puede ser 0, también había la posibilidad que fuera súper preciso, y hacia dónde fue que te desviaste, qué sé yo, históricamente o la recreación sería de amarré mal aquí, o este tensor del lanzavirotes está más apretado que el otro, entonces tira más a la izquierda, en fin, lo que te pueda ocurrir, y se te puede ocurrir, y ahí salía esa parte aleatoria que era muy bacana, muy divertida en el juego. Y lo otro del rol era la animosidad y la estupidez. Creo que eran 2 reglas que existían para hacerlo más inmersivo. Cada facción tenía sus reglas raras, entonces los orcos vivían peleando entre ellos, tenían animosidad entre ellos y puede que no te hicieran caso. Había algunas miniaturas que eran estúpidas porque pues, son estúpidas y tenías que chequear a ver si se acordaban que estaban en una batalla o si empezaban a... En el libro decías, o si están sacando mocos en la mitad del campo. Por ejemplo, los troles. Los trolls hacían eso, había unos lagartos de sangre fría que eran como tan cool su sangre que se le olvidaba que estaban en plena pelea. Tenían que solearse más ratico. Había chill todo el ratas, las ratas que hacían trampa, que por ejemplo nadie le podía disparar a sus propias tropas, pero las ratas sí, porque pues la vida no vale nada, ¿qué importa? Entonces todas tenían unas reglas roleras muy específicas. Por allá al inicio del juego pasó algo con los enanos y los goblins, por lo tanto se odiaban y realmente en todas las ediciones odio entre ellos y realmente uno ni preguntaba por qué era, sino que ya eso es parte como del ADN del juego. Tanto que se explotaba, volvían a lo mismo. Cogían las reglas y el rol lo juntaban y lo explotaban. Entonces existía la regla de odio acérrimo y era como puedo repetir todos los dados cuando te voy a pegar. Entonces generaba mucho valor, digamos, esa interacción. Llevando esta conversación un poco más allá, me gustaría entremos en octava, que es que de esto tan bueno no van tanto. ¿Y qué pasó en octava? Estábamos pasando muy bueno. Claro, sí, pero verdad. Si hablamos de esta todo lo bueno llega a su séptima final. edición. Llegó octava edición, entonces la idea del juego, como juego, era que las unidades fueran más grandes, entonces las filas eran de hasta 10 miniaturas de frente, que eso era algo que nunca se había visto. Nosotros hacíamos de 4 o 5 miniaturas de frente, no, de 10 miniaturas. Antes solo golpeaba la primera línea en combate, en esta nueva edición golpeaban las 2 primeras, pero si tenías 10 miniaturas en frente ya eran 3 líneas las que pegaban. Claro, porque era el contacto físico de como de peana con peana. Lo Sí, que sí, sí, decía, literal, los solo los que golpes y tocaban. eso, ¿cierto? Pero en esta edición ya era, pues pasamos de que 4 o 5 miniaturas pudieran representar los golpes en un turno a que 30 miniaturas pudieran representar los golpes en un turno. Y ahí todo falló, ahí todo se nos fue por la borda. Pero te iba tan bien. Todo iba muy bien, pero pues decidieron acabar el juego. Creo que todos los jugadores coincidimos en que no fue la mejor manera de acabarlo. Ellos dijeron que había una guerra del caos invadiendo el viejo mundo y eso pasaba pues básicamente cada 2 años. Pero el caos siempre perdía, esta vez no, el caos ganó y el caos logró invadir el mundo y destruirlo. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, ya, el mundo se destruyó, todos se murieron. El fin de los tiempos, ¿no? Sí, y eso fue literal, se llamaba así el fin de los tiempos. Los dejaron ir. No, Marica. eso fue... Les quitaron la... Es que mira cómo se quedaron todos, nos quedamos como, uy, uno dice eso y mismo otra vez vuelve y se acuerda. Uy, muy fuerte. Y hubo como novelas pues donde contaban el trasfondo y todos los personajes como que tenían nombre en el juego, que eran como los actores principales del mundo, contaban qué les pasó. Y la mayoría eran como unas cosas así absurdas, pues, como unos finales que era como ¿cómo me salís con esto? Todos hemos visto series donde, hey, qué trama tan sollada, qué es eso tan bacano y tenemos una temporada para terminarlo y Andy se murió ¿de qué? De sueño. Y Santi se fue para la casa y nunca vimos dónde quedó. Todos los personajes fueron así, un poco cortado, todo súper macheteado. Generó tanto rechazo entre todos los jugadores que uno veía los videos de la gente quemando sus ejércitos. Porque ya ahí pienso el fin estamos del en la mundo. época, ya llegamos al internet, ya había... Sí, claro, Ya. ya estamos en el internet. No me preguntes el año porque no tengo ni idea. Pero porque estás hablando de Juego de Tronos. Total. Yo iba a decir lo mismo. Pero no, pero es un tema controversial. Bueno, entonces, No me hagan pelear con Juego de Tronos. no yendo a Juego de Tronos para no pelear con Alejo, que le encantó el final.
no sé por qué, empezaron también a pasar unas cosas muy curiosas y es que ciertos nombres empezaron a variar. Ya No, no pues, hablábamos, ahí es. pero no. O sea, eso no fue en octava. Cuando terminó octava, que es lo que estamos hablando ahorita, que fue el fin de los tiempos, ellos sacaron su historia de por qué pasó y luego algunos seres superpoderosos vagaron en la nada después de que el mundo se destruyó por un tiempo y ahí ya viene pues historia de otro costal, harina de otro costal, que es Age of Sigmar. Ahí nació la era de Sigmar, donde algunos personajes se fueron volviendo dioses y salió otros planos y otro universo diferente y empezó otro juego totalmente aparte. ¿Por qué pasó esto? O sea, vos qué sabes, o sea, este juego que nos tenía a todos tan engomados y que nos parecía rolero y que no queríamos dejar de jugarlo, que de hecho creo que nadie se lo esperaba. ¿Qué pasó que la empresa pues, productora de este juego dijo, no más, hagamos un cambio? ¿Quiere versión oficial o chisme? Las dos. Entonces empecemos con la oficial. Y de ambas tienen sentido, pues no es como que la una no pueda dialogar con la otra. Oficialmente lo que pasó es que, si se dieron cuenta, cuando iban cambiando de edición nos iban obligando a comprar más miniaturas, ¿cierto? Mira que en la última les dije, ya en vez de pelear 5 miniaturas y que la unidad fuera de 10, 15 miniaturas, ya necesitabas tener ojalá 40 miniaturas para ser más efectivo en Yo el me acuerdo combate. que eso era como lo que se decía del hobby, que era, o sea, si uno iba a empezar a jugar Warhammer Fantasy, sepa que el ejército inicial le va a costar un montón porque era Sí, literal, si gigantesco. cogías y hacías origami con billetes, para cada miniatura te salía más barato pues, que Sí. comprarlo, porque era compra y métale más miniaturas a eso. Y eso también pasó, fue porque cada que salía una nueva edición, a un ejército le sacaban 2 héroes más y una unidad más. Entonces, realmente, durante una edición que dure 4 o 5 años, vos estás comprando 2 cositas nuevas y ya. Fuera de eso, pues ya la gente no compraba un ejército nuevo, sino que había tantos ejércitos en el mercado que yo te decía, ve, Andy, ¿qué vas a hacer con tus altos elfos? No, yo te los vendo porque yo me quiero comprar unos enanos. Entonces me vendías tu ejército ya usado y Santi te vendía sus enanos a ti. Entonces Game Workshop dejó de percibir ingresos, no veían la forma, cambiaban de edición para ver cómo hacían que se vendiera más. Al final de cuentas es un juego diseñado para que la empresa gane plata. No. Yo sé que es difícil, pero es la verdad. Entonces se les volvió muy complejo. No tengo nada que hacer. O sea, ya la gente no quiere comprar. Ya el juego no está siendo lucrativo para nosotros. Y oficialmente esa fue la razón por la que no. Necesitamos cambiar esto y necesitamos sacar un nuevo juego donde tengamos más amplitud de trasfondo y donde podamos ir creando cosas nuevas todo el tiempo y así la gente pueda estar en continuo movimiento pues, de compra y venta. Me parece increíble. Es decir, la versión oficial es bastante perjudicial o no sé qué palabra decir porque ellos están diciendo no estoy vendiendo lo suficiente abiertamente. Pero me parece muy honesta, pues, por lo menos. Si así fue como lo comunicó Games Workshop en su momento, por lo menos me parece que es algo honesto. Es como, no estamos haciendo plata. Entonces yo ya sé cuál es, o sea, yo ya entro a ver que es como, bueno, es algo como de allá, pues, pero... Sí, digamos que la versión oficial es menos extensa, menos explicativa, pues, pero a ese punto exactamente. Y era inevitable, o sea, si Games Workshop no vende, las tiendas no venden, entonces las tiendas sufrían el mismo problema. Estamos jodidos porque nosotros productos que llegan los vendemos, pero vendemos 5 cosas y no se vende más. Nadie necesita nada más. Me preocupa el chisme. Es decir, insisto, si esa versión oficial, así sea entre líneas, es tan pura y dura, normalmente dirían algo como queremos expandir nuevos horizontes. Eso es lo que digo. Si esa fue la manera como la No, comunicaron. pues no lo comunicaron, ¿o sí? Bueno, porque, No. o sea, yo entiendo Pues- que eso es, pues, porque me parece demasiado honesto que yo no acostumbro a oírlo de empresas normalmente. Siempre buscan como recovecos para dar ese mismo mensaje. Yo tengo entendido, y Alejo me corregirá, que realmente para la comunidad no hubo comunicación alguna, hubo se acabó el fin de los tiempos, la buena. Pero pues es oficial en el sentido de que sí les tocó pues por otros lados responder como de alguna Sí, forma a claro. la pregunta. Sí, no es como que ellos llegaron y dijeron, atención, el juego se acaba por esto y esto y esto. No, el juego se acabó
Y jódanse. Y dije, no, venga, es que este es un nuevo juego, es que van a poder usar las mismas miniaturas, ¿cierto? Dieron 1000 explicaciones de por qué se hacía un nuevo juego, pero ante todo el mundo diciendo, no, esto no me parece, esto no me sirve, vuelve y juega. Quemaron los ejércitos, la gente dijo, ya tengo entradas para no sé qué evento y pues no la voy a usar, y la comunidad de no sé qué país decide que no van a ir a ningún evento que haga Games Workshop, entonces ellos dijeron, no, lo que pasa es esto y esto y esto, y pues... Pero digamos, ¿a quién le dijeron? ¿O cómo fue Lo que lo pasa es que que pasa? Game Es Workshop esto y esto. hoy por hoy es una empresa que afecta el Producto Interno Bruto del Reino Unido, Sí. ¿cierto? Y hace tiempo ellos vienen, están en la bolsa hace Ujú. rato y sacan los comunicados oficiales de Ya, rentabilidad. fue más como para accionistas el comunicado. Sí, y fue más de pasaba esto y esto y esto por esta y esta razón. Sin embargo, eso es totalmente público, pues. Entonces, sí fueron, creo que, honestos, pero aparte de ser honestos, Game Workshop durante un tiempo, que es como la era oscura de ellos, les importaba muy poco el comprador, el jugador y la tienda. No me toques ese vals. Ahí recuerdo yo. Me voy a adelantar un poquitico, voy a tomar esa licencia. Y al inicio de Age of Sigmar, que es el juego que reemplaza o continúa lo que estábamos hablando de este juego de fantasy, no había puntos. Entonces todo lo que nos dijeron de, ojo que un peón es barato y una reina es cara, pues no. Le dijeron a los jugadores, vea, usted compre todo lo que pueda y lo juega. O sea, para un jugador relativamente serio o que disfrutaba las mecánicas del juego fue una burla completa porque es que ni se tomaron el tiempo de decir cómo emparejamos esto. ¿Ves? Esto que voy a decir no es chiste, literal es así. ¿Qué jugador empieza? El que tenga el bigote más grande. Ah, ok. ¿Qué es un WAG? Un WAG es una habilidad que tienen los jugadores de orcos. ¿Y cada cuánto te pueden usar? No, cada que quieras gritar WAG, si lo gritas lo suficientemente fuerte, puedes hacer esa habilidad. No como, vení, espérate. No hay reglas. Sí, esas son las reglas. Diviértanse. Y eso, hey, como decimos nosotros. Un rol muy distinto, pues como también, ¿cierto? Como intentando apelar a esa parte de rol que estabas diciendo antes, que estalla y que se mueve para un lado, o que el estratega logra decir bien las órdenes. Ya un rol como muy... Yo creo que diferente. rompieron la cuarta barrera, pues Ya. ya el juego dependía de lo que el general quisiera hacer, y si que quería salirse de las reglas, había forma de salirse de las reglas, entonces sí parecía una burla, pues no hubo tiempo de hacer las cosas bien y hacer el cambio bien. Yo creo que es eso, fue machetero completamente el paso de un juego al otro, porque Age of Sigmar sí, con el tiempo pues se vuelve un juego por sí mismo, y un juego con puntos y con reglas. Total, Sí, y un juego excelente, es muy cierto. bueno, es muy divertido. Pero cuando lo sacaron, o sea, para mí es como no planearon bien o no tuvieron tiempo o todo fue a la carrera, como le queramos decir, pero tenían que llenar ese hueco. Ellos tenían como un plan, pero pensaron que haciendo cualquier cosa ahí al principio eso les iba a ir funcionando. Sí. Y pues lo que ustedes dicen, el sentimiento de la comunidad era, pues, ¿qué es esto? Por Dios, pues me están aquí disparando. Ellos intentaron todo el tiempo decir, es que es un juego. Sí, pero es un juego que llevo tantos años jugando, tantos años comprando. Como una novela, uno espera que pase algo con los personajes y vos me estás diciendo, no, diviértanse. Y jueguen lo distinto, sí, y todo sí. cambió. No, Y como eso era solimos una decir época, nosotros, no, te estás divirtiendo mal. Yo no me quiero divertir así. Era una época de ir por las antorchas y, bueno, que vamos a prender fuego porque generó la animosidad del juego, la generó en contra de ellos. Y eso casi que se vuelve el fin de los tiempos, no solo el juego, sino de Games Workshop. Después de eso vino una época horrible donde dieron pérdidas mucho tiempo, tuvieron que vender licencias para poder subsistir y después volver a retomar el camino. Y también, pues porque no como tal, ellos tienen pues como su otra franquicia grande que es Warhammer 40.000, pero les alcanzó a coincidir un poco con unas ediciones de Warhammer 40.000 que tampoco fueron las mejores ediciones. Entonces, no fue tal cual, el solapamiento de los dos no es exacto, pero sí Warhammer 40.000 también empieza a declinar un poco. Sí, es que entramos en el chisme, pero fue muy así. Es que al usted no tener políticas que no les importa mucho el jugador, pues se hace su edición y me parece que está equivocada, bacano, entonces no la compre. Y se metieron mucho con derechos de autor, se metieron mucho con
Bueno, pero and detalles. O sea, empezó el chisme oficialmente. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué les pasó? Yo, por decir algo, empecé a comprar miniaturas para pintar y vender, y entonces decían, no, usted no puede vender miniaturas pintadas de nosotros. Entonces te mandaban un El comunicado. cease and desist, Sí, cese y cease and desistimiento. desist. Venga a ver que usted no puede hacer eso. No, yo estoy sacando partes alternativas para que le pongas cabezas de, qué sé yo, de gladiador romano a tus... No, usted no puede hacer eso. Usted no puede vender cosas que sean para nuestros juegos. Hubo una que era alguien que compraba las cajas, desarmaba todo y vendía por partes. Que vendía los bits. No, usted no puede hacer eso. Entonces empezaron a pelear contra el jugador y contra la pequeña empresa y contra los que vendían sus Oíste, pero miniaturas. es que supieron como ver muy bien el síntoma, pero no supieron darle al... O sea, le dieron a todo. No, tiraron una bomba atómica. O sea, hicieron todo lo que no había que hacer. Pues, es como, se usted siente tiene así. gripa, le vamos a dar una quimio. Es que hay algo que es grave y es, si vos pensás que pues solo, siempre te va a fallar. Entonces ellos no pensaron que, hey, venga, yo tengo que dejar que las tiendas puedan vender, que las tiendas también tengan parte de lo que nosotros vendemos, porque si no, si la gente no vende, no juega en tiendas donde va a jugar. Pues sí, podemos jugar en la casa, pero en mi casa no van a jugar más de 2 personas. Pero en una tienda podemos estar 8, 10, 15, 20 personas jugando al tiempo. Y va a haber alguien que está todo el tiempo promoviendo para que el juego siga creciendo. El clásico puede ser como confundir que una relación de gana-gana. Tenemos que ganar lo mismo y si no, sos un hijo de madre, ¿cómo estás ganando a costa mía? Sí, total. Siendo que pues, o sea, con que yo gano, con lo que vos haces, sigo ganando. Donde no me pues. importa cuánto gano yo, sino que yo no quiero que usted gane. Ujú. Sí, eso algo así pasó. Pero ese no es el chisme. El chisme es... Esto es 100% no confirmado. Como Porque nos gusta. Pero sé es que Santiago va a decir- confirmado por la mayoría de voces que hablan del chisme. Igual Sí. que la Tierra es plana, ¿cierto? No, esto es de verdad. Ah. Lo que pasa es que la empresa tiene unas políticas muy duras con los derechos de autor, ¿cierto? Y con las regalías. Entonces ellos por política no podían, no sé si ahora pueden, dar regalías a alguien externo a la compañía. Entonces los diseñadores del juego y que tenían como derechos, parte de los derechos de autor de algunas razas, de algunos nombres, Los originales. los originales se salieron de la empresa, montaron empresas aparte y entonces Game Workshop le dijo, bueno, véndame su parte. No, yo no te puedo vender mi parte, dame regalías. Entonces, ve qué pena, pero yo no puedo darte regalías porque por políticas internas no podemos. Entonces empezó como un tira-afloje y seguramente pensaron que los podían presionar y Game Workshop decidió, no me presione. Entonces yo cancelo el juego y así ni usted recibe por eso ni yo Y recibo yo no por le eso. voy a dar un peso. Y yo no le voy a dar- Mejor le echo la quimio. Chutar la Aunque lonchera, realmente sí. el chisme es Sí. que es que no podían, que es que por estatutos no podían hacerlo. Entonces, ves, Pero yo no te puedo. Eso se puede cambiar. Pues, Digamos posible. que es una buena excusa, ¿cierto? sí, pues. Pero es eso, le dieron la quimio a los jugadores y a los otros no le dieron un centavo, dicen. Y lo que cuenta Alejo es la razón por la cual ahí llega el punto que yo decía, empezaron a cambiar los nombres. Entonces los elfos dejan de ser elfos y ya se sí, llaman sí, sí. aelfos, o en inglés era elf, no sé en Sí. español cómo... No Nadie tenía sabe, idea, no porque hay una ellos guía de dejaron pronunciación. y ellos dejaron de traducir libros y todo. Entonces ya, nosotros antes jugábamos en español todo Ujú. y ya empezamos a jugar todo en inglés. Entonces, claro, los elfos cambiaron, los orcos eran Orruks, los ogros se llamaron... ¿Cómo llamaban los ogros? No me acuerdo. En fin, Bueno, empezaron a cambiar todo, sí. Los hombres lagarto. Ya Serafón. Serafón. Lo mejor eran los elfos silvanos que dejaron de ser elfos. O sea, esos inclusive los mataron a todos. O bueno, no sé qué pasó, pero ya eran hombres árboles. O sea, yo como jugador rolero, ¿cómo me justifico a mí mismo que ya no soy un elfo, Son ya más soy como, un árbol? sí, como driadas y como espíritus del bosque. Y ya no son elfos silvanos, sino son Silvanet. Eso, a ver, parece que estuviéramos hablando mal del juego, pero Age of Sigmar es muy buen juego. Pero claro, una persona que lleva, no sé, 20 años jugando algo, que empezó cuando era un niño, No, hasta 5. que le hacen mal el empalme de los dos juegos, para muchos de nosotros fue en ese momento el diablo. Esto es culpa de Age of Sigmar.
Lo sigue siendo. O sea, es que me tumbaste mi muro de Berlín. Yo nací. Estamos diciendo que es malo tumbar el muro de Berlín. Esa es la posición oficial. No, estamos diciendo que si yo era el que lo cuidaba toda la vida y me lo tumban, me dejan sin propósito, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo y yo es algo que aún no me recupero del todo. Y además uno entiende que una empresa tiene que hacer plata y una empresa tiene que responderle pues a sus accionistas. Uno entiende eso. Pero también la manera como tratan al jugador, que es en últimas pues quien está generando pues el cash flow, pues como que también hay que tener pues un mínimo de respeto y decir, yo no le aplico una quimio pues cuando lo que tiene es una gripa, ¿cierto? Sí, yo creo que falla. Pues es más, para mí lo veo más como por ahí. Falló horriblemente al pensar que todo eran números. Exacto. Y que los números vos tenés que aterrizarlos en la gente, porque al final de cuentas a ellos los que le tenés que vender la idea de, ve, pasa esto, yo no me quiero acabar como empresa, quiero seguirte dando un muy buen producto, entonces esta es la alternativa que propongo. Total. Es mucho más fácil. No sé, esto me acabo de acordar, puede ser que lo esté alucinando. En esa época también tenían un gerente que era como de un trasfondo completamente de ser CEO empresarial, de vamos a sacarle a esto todo el jugo, pero de plata, y que no tenía ni idea de juegos de miniaturas. Pues era como un man que se trajeron como de un trasfondo completamente como de financiero, empresarial, cosas por el estilo. Pues yo no recuerdo, no sé qué trasfondo venía, pero sí sé que lo que dices es totalmente cierto. Es más, ese CEO salió de esa empresa, luego... El que tomó esa decisión. Sí, años después... Sí, siguió con otra empresa que fue la que en cierta forma empezó a reemplazar a Games Workshop y a ganar terreno. Y cuando pasaron a este CEO a la nueva empresa, al suelo también se fue. No te puedo creer. Sí, que era nuestro querido Hordas y War Machine. Huevo es, gallina lo pone. Era como cuando lo jugábamos era súper top y de un momento a otro empezó para abajo. Es que hace poco, bueno, no me acuerdo en cuál programa hablábamos, de que yo ya me meto al grupo de Facebook de War Machine y eso es, o sea, eso son 3 personas hablando y cuando ponen un post es como 15 likes y era como, ¿qué pasa? O sea, este juego se jugaba internacionalmente y yo sí decía, ¿qué pasó aquí? Quien quiera que seas CEO que acabó con ambos juegos. Que obviamente no te escuches. Sí. Pero una persona despreciable. No, pues igual eso siempre es pues que no es una sola persona. No, si lo No, Santiago, ya dijimos, no se asuste que ya lo que fue. Ahorita nos mandan la fuerza de despliegue rápido de abogados acá. Eso. Bueno, el cese y desistimiento. Pero entonces el tema de entramos a la era de Sigmar, este nuevo juego que nos dio, yo lo jugué un tiempo, pues Alejo aún lo juega y nos dio como una nueva historia que le costó en su inicio, creo que hoy se ha asentado mucho mejor. A ver, Alejo, quisieras desarrollar con respecto a este nuevo juego y este juego distinto que al menos para mi gusto no reemplaza lo que era Fantasy. Sí, con este juego pasan varias cosas. Entonces la primera es, Games Workshop necesita como poder darse licencias para diseñar unas miniaturas espectaculares que no están tan ceñidas a una historia que ya no da más, ¿cierto? Entonces, pues si pueden sacar un nuevo ejército, lo sacan, no pasa nada, es que estamos en no sé cuántos planos y entonces tal dimensión, en esa dimensión, no la conocíamos, ya sí la conocemos y hay esta nueva raza. ¿Quién te puede decir que no? Entonces, y lo han hecho, las miniaturas de Age of Sigmar son impresionantes, pues, y le pues sacan... sí, de eso se trata la fantasía también, de poder sacarnos cosas de donde queramos. Y si es como un setting, pues como un lugar, un mundo que, como dice Alejo, se da para este tipo de cosas, porque en el mundo clásico de Warhammer Fantasy había 3 tipos de elfos, son así, 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 y ya todos sabemos cómo son. Y sacarles algo nuevo es extremadamente difícil, pues, que es parte del problema que están teniendo al final. Como que ellos mismos, al hacer un mundo, no sé cómo llamarlo, como tan rígido y puede ser tan coherente en su historia, no tenía como grados de libertad para hacer algo más. Mientras que en Age of Sigmar, por decir algo, están como los Urruks, como los orcos así súper bárbaros y toda la cosa. Están unos goblins que son Gloomspite Kids, que son como unos goblins como todos caóticos, todos loquitos que les encantan los hongos. Y ahorita no sé si ya salieron o van a salir unos goblins nuevos
Que no son como sé. de las estepas, que andan en lobo y en carruajes, y también hay otros orcos que son los de pantanos, entonces son mucho más como desnutriditos, más Más como, traicioneros. sí, como traicioneros, como que te van a tirar cosas envenenadas en vez de irse a pelear de frente, ¿cierto? Como ese Es tipo de que Age of cosas. Sigmar, vuelve y juega, son varios planos, lo veríamos como diferentes universos o qué sé yo, y donde hay portales por los que se pueden pasar, pero no es algo lineal, entonces si en este plano pasa algo, puede que en el otro pase más tiempo o menos tiempo, o pase algo totalmente diferente, entonces resulta que se desarrollan nuevas razas y todo eso cabe perfectamente ahí. Es decir, la historia no es que antes estuviera mal montada, pero esta historia está mucho más montada para que sea un juego que se desarrolla en el tiempo, mientras que el otro era, tenemos una historia muy bacana, la queremos contar y que sea de miniaturas. Ya. Y sufre aún en día, yo soy el crítico aparentemente, sufre hoy en día de los problemas de transición. Yo siento que todo lo de los planos y lo nuevo que sacan es muy bien jalado. Las miniaturas, como decía Santiago, son de pronto las de miniaturas las más bonitas que conozco yo. Pero los problemas de transición son que mal que bien tienen que seguir un hilo conductual. Entonces ya hay, no sé, yo que hablé al principio de los elfos oscuros en Fantasy, que eran la mejor raza, creo que sin lugar a dudas, tenían como su rey, el putas. Ese man se llamaba Malekith. Y ya Malekith viene un chisme hace varios años que ya va a salir en Sigmar y se va a llamar Malerion. Entonces este tipo de cosas son como suéltenos, déjenos solos, siga su historia, pero saben que también pueden, siento yo, capitalizar con este tipo de grandes Con la nombres que generan nostalgia. valor, claro, con la nostalgia. Eh, entonces, hoy Fantasy, en Fantasy, qué pena, me enredé. Sigmar, ¿en qué está? ¿En qué edición está? ¿Cómo van? El año pasado, después de mitad de año, salió la cuarta edición de Age of Sigmar. Pensaría que está en el mejor momento que ha podido estar el juego, ¿cierto? Ya logró desenlazarse del juego anterior y que los fans y los que lo juegan no tengan nada que ver, pues seguramente habrá varios que lo jugamos, pero ya no depende de eso. Hace Tengo que un tiempito. preguntarte, Alejo. ¿Todavía hay que dejarse el bigote? ¿Hay puntos? ¿O eso cómo Ya es va? un juego totalmente estructurado, con las reglas bien definidas, competitivo a nivel mundial. De hecho, Game Workshop tiene el campeonato mundial que lo hacen en Atlanta en noviembre y se juegan 4 juegos, ¿cierto? Se juega Age of Sigmar, Warhammer 40.000, Kill Team y Underworlds. Kill Team y Underworlds son como los juegos más pequeños que se juegan en este y en los otros dos son los juegos grandes. Entonces sí, ya está totalmente estructurado, pues creo que ya ha madurado bastante el juego para que la gente deje de sentir cierta como Animosidad. animosidad contra él. Sí. Excepto Simón. Excepto Simón no lo deja de sentir. estamos hablando de gente. Dicho eso, les Hay heridas propongo, muy profundas. lo son, y creo que nunca la superaré y está bien aceptarlo y reconocerlo. Ahí vamos de a poquitos, ahí los hedonitas de Slanesh me llaman la atención. De pronto cuando sea grande podremos Tenía que ser explorar cosas. Slanesh. Tenía que ser Slanesh. Y sí, sin embargo, y creo que para mi próximo punto es muy valioso, yo siento que el creador del juego, Games Workshop, aceptó una responsabilidad en cuanto a lo que pasó. Y tanto que sabe que el juego que cambió y con el que siguió no era el reemplazo del juego que mató. Creo que el juego que reemplazó o quieren que reemplace está en sus primeros años, que es este juego que se llama El Viejo Mundo, The Old The Old World. World, ¿Qué es eso, Alejo? Sí, básicamente es coger Warhammer Fantasy y regresarse X años, creo que son 300 algo años en la historia y volver a retomar desde ahí. Entonces llegan y dijeron, no, espera, el mundo sí se acabó. No estamos diciendo que no, porque ya se dieron cuenta que eso de estar diciendo que una historia sí, pero mentiras que no, no es lo mejor. Entonces, si el mundo sí se acabó, pero ¿qué tal si retomamos 300 años antes y volvemos a desarrollar el mundo Git Fork. total? También hay un chisme de por qué pasó esto que es muy interesante, Adelante. pero espere que primero entonces el juego es retomar todo lo de Warhammer Fantasy, coge como las partes buenas o las reglas buenas de cada una de las ediciones que funcionaron, lo traen a algo más actual y lo lanzan otra vez. Yo ahí tengo un hueso que roer. Chisme. ¿Cuál es chisme. el No, hueso? no, pues es impresión personal que uno de los cambios en cuanto a reglas
que no me gustó fue el sistema de magia. Porque para mí lo que más bacano y único me parecía de Fantasy, que no lo hemos hablado, era cómo funcionaba la magia. Sí, total, que era una fase aparte solo para magia y Y ahora que se es... recogían los dados y yo podía... Era, pues, yo de nuevo, yo no jugué Fantasy, esto para mí es como más chisme y cosas que absorbí por osmosis. Pero era como que uno tenía unos magos, los magos tenían unos niveles y eso estaba relacionado como a cuántos dados generaba como de capacidad mágica, ¿cierto? De los Sí, vientos de que la eran los magia y todo vientos que eso. iban pasando de magia, y entonces esa es la Porque la forma de magia estaba en representarla. el Sí. ambiente. Entonces era así como su habilidad de canalizar esa magia. Y uno hacía un pool de todos esos dados y los iba gastando en hechizos. Pero era como que se juntaban, no sé si un mago tenía su propio pool individual o se hacían los del ejército. Hubo de todo, pues, pero básicamente sí, representaba como que el mago cogía que escoger 5 dados, que era el máximo, depende, pues si tu nivel era el mayor, y con esos dados hacías como tu mayor esfuerzo, así te valiera lo que fuera, para poder lanzar el hechizo, mientras que un hechizo más suave podías tirarlo más, Pero uno decidía cuántos dados uno decidía gastaba en el cuántos. hechizo. Entonces, Sí, había unas reglas de entre ajá. cuánto y cuánto, pero sí. Pero me parecía muy bacano porque tenía como esta cosa de, listo, ese hechizo no es el más importante de todos, pues el más teso, pero para mí en este momento es muy importante. Entonces le voy a meter más dados. Eso tiene un riesgo porque si me salían varios dados Doble en uno, uno, por ejemplo, se ujú, te iba todo al... la magia me salía mal y eso a mi mago no le salía el hechizo y horrible. O si me salía doble 6, antes No fue había nada demasiado que hacer bueno, para el otro. Sí. fue demasiado bueno. Pero me gustaba mucho como ese riesgo ganancia un poco en yo le meto más dados a esto o este no me quedan casi dados, voy a intentar lanzarlo con estos poquitos a ver si me sale. Con las restricciones que decías que tenían un mínimo y un rango. Eso me parecía muy, muy bacano. Eso se perdió pues completamente ahorita. Eso se perdió, pero Game Workshop aprendió de sus errores y dijo, yo tengo unas anotaciones acá de qué no le gustaba a la gente del juego, qué quería que cambiara y con todo el gusto lo voy a hacer. Ujú, Entonces claro. la gente decía, las batallas son demasiado largas, entonces en un torneo es muy difícil. Bueno, entonces vamos a hacer que todo sea más fluido. Y de una forma era, la magia ya no tiene fase, Sí, sino simplemente en este o sea, es una punto de la cosa... batalla hago este tipo de hechizos, en este otro punto este otro tipo de hechizos. Asimismo, entonces pusieron que se juegue con menos miniaturas Ujú. para que sea menos difícil transportarlas y todo, y menos difícil guardarlas y se hagan batallas tranquilamente de 2 horas y media o 3, mientras que antes eran batallas de 4 horas o 5, qué sé yo, nos llegamos a tardar más. Entonces sí escucharon bastante pues a la gente y lo intentaron, pues es un juego que se acabó hace muchos años, tenían que hacer algo para que fuera más contemporáneo también. ¿Cómo han cambiado los ejércitos? Es decir, hablamos de que Fantasy había un montón. Hoy en día en Old World, si yo quiero jugar con un ejército de los viejos, puedo. Hay reglas para ellos, hay miniaturas nuevas. ¿Cómo funciona esa parte? Entonces acabo de hacer mi chisme. Bueno, totalmente no confirmado. Listo, como nos gusta. Así es. Resulta que Game Workshop tiene dos empresas, pues cierto, es Game Workshop y dentro de Game Workshop está Force World, que es una, digamos, empresita más pequeña de ellos donde hacen miniaturas más específicas. Ellos han intentado acabar con esa parte y que todo sea Games Workshop, ¿cierto? Y Force World patalea y no se deja, entonces dijo, yo saco un proyecto, yo saco un proyecto que se venda bien y si lo vendo bien, pues digamos que compro mi permanencia con la compañía. Entonces ellos dijeron, vamos a sacar un juego que no necesitemos mucho presupuesto, que no tengamos que rediseñar, sino que podamos sacar cosas que ya existían, donde solo tengamos que hablar de historia y trabajarle a las reglas limitadamente, bueno, no totalmente ilimitado y empezar de cero. Y entonces ahí fue que salió The Old World, ¿cierto? También dijeron, venga, no tenemos presupuesto para coger todas las razas que ya existían, entonces vamos a diseñar bien diseñadas estas X cantidad de razas. Aquellas otras las vamos a dejar a un lado por ahora. Adivinen cuál quedó a un lado por ahora. Elfos oscuros. Así es. La mejor. Sigo con, con mi vía crucis en esta historia. Y esta decisión también fue por algo muy claro, es que ellos dijeron, necesitamos saber qué tanto vamos a vender con nuestro proyecto que no se esté vendiendo para otro juego. Entonces ellos dijeron, esta raza que ya existe, que existe en Age of Sigmar, por decir algo, vampiros, no vamos a sacar nada de vampiros por ahora, para que lo que se venda no sea de ellos. Esta raza que existe, que es elfos oscuros, que todavía se pueden usar, no vamos a sacar nada. Y cogieron así varias razas y dijeron, esta no les vamos a tocar porque
estaríamos vendiendo cosas y no sabemos qué son. Como Gracias pisándose las nuestro diseño. mangueras también. Sí, entonces sacaron, casi todas las que sacaron son totalmente aparte, que no tuvieran nada que ver. El caos sí lo sacaron porque es como, digamos, el eje que mueve el mundo de la guerra pues en el viejo mundo. Y eso hizo que ellos pudieran tener mucha más capacidad de trabajo y de moverse dentro de la parte Sacar- económica. Yo esa parte creo que no me choca tanto, ¿cierto? Como que este es un juego nuevo y en este momento hay disponibles estos ejércitos. Yo me acuerdo que cuando yo jugué, claro que 40.000, yo no jugué Fantasy, pero creo que en Fantasy pasaba similar, y es cuando salía una nueva edición, entonces empezaban a actualizar de a facciones o de ejércitos, pues, ¿cierto? Entonces primero salían 3 y 4, y entonces los que comprábamos el ejército que nadie compra, los siempre, son los últimos que actualizan en reglas. Entonces uno se quedaba jugando con las reglas viejas mientras ya todo el mundo estaba actualizando su ejército. Y esa práctica sí no me gustaba. Entonces yo le criticaría eso si estos manes lo vuelven a hacer, pero que empiece con poquitas no Lo me peor parece complicado. No me Es parece que lo malo. hicieron a la mitad. Es decir, sí hay una regla, ¿cierto? Yo sí puedo jugar mis elfos oscuros y Alejo nos explicará más porque yo he visto el libro y lo he tratado de jugar. He perdido todos los chequeos de coraje que quieras, que también lo explicaremos ahora de pronto en la fidelidad que guarda el juego. Pero lo que hicieron es como, vamos a sacar unas reglas de ejércitos, pero solo a esto les vamos a sacar como miniaturas. ¿Es esto o cómo lo ves vos? Sí, también vuelve y juega. Esto es decisión netamente de empresa. Ellos hicieron las reglas para todas las razas que existían, todas. Las dejaron listas. Y en cierto momento, decisión económica, venga, no podemos hacer todo esto. Entonces, quite esta y esta raza. Por ahora no las vamos a lanzar. Le vamos a sacar reglas en PDF para que cualquiera las pueda ver, pero no vamos a sacar miniaturas ni nada. Ahora, estas otras facciones que sí vamos a sacar y que vamos a estarles en constante trabajo, sacamos las reglas también todas al tiempo. Ya usted sabe las reglas. Y si tienen miniaturas o las quiere representar con algo, hágale. Pero ya sabe que cada 3 meses o algo así, vamos a sacar las miniaturas. Las que ya sabes cómo jugarlas. Entonces eso sí es positivo en lo que vos decís. Sacaron todas las reglas y dijeron, esto es lo que tengo. Mire, con esto ya pueden jugar. Que más adelante, cada que salga algo, le vamos a sacar cositas adicionales, sí. Claro. Y todo lo que van a sacar adicionales, o al menos la intención de ellos es que sea muy narrativo. Entonces este es el libro nuevo de Bretonia. En este libro nuevo de Bretonia solo van a salir ejércitos un poquito alternativos de Bretonia, donde te muestra las batallas que se libraban en cruzadas o los lados más externos del reino de Bretonia, cómo son los ejércitos, pero es con las mismas miniaturas. Y así con todos. ¿Qué tan fiel es el juego? ¿Qué tanto se siente uno jugando Fantasy? ¿O vos decís es otro juego? ¿Es la continuación que nunca hicieron? Yo creo que es muy fiel. De hecho, eso es algo contraproducente para el juego porque muchas veces uno está jugando las reglas con el mismo nombre que tenían, ¿cierto? Y la está jugando como no es porque se acuerda de lo que había por ahí en sexta edición o en séptima y resulta que no. Hicimos una recopilación de sexta, séptima y octava, hicimos esta nueva regla con este detallito diferente, pero uno lo ve todo como tan fluido que se empieza como a confundir ediciones. Vení, y ahora que mencionas eso, Old World, ¿hace cuánto salió? Salió hace un año. Es que está recién... Porque, de nuevo, haciendo los paralelos con los juegos de rol, en este momento, pero ya lleva como 10 años, una ola que se llama el OSR, que es el Old School Revival o el Old School Renaissance, que es un montón de gente que dice como, no, queremos volver a lo que eran los juegos de rol en los 80s. Entonces un montón de tablas, un montón de cosas, no tanto como de estas nuevas ediciones de Calabozos. Entonces siento que de pronto está como algo similar. Sí, es que es una empresa muy bien pensada. Entonces, ¿qué pasó cuando murió Fantasy? Pues la gente se rebeló, dijo, no. Salieron varias empresas para hacer miniaturas parecidas que se pudieran usar sin ser del todo ellas. Salieron varios sistemas de juego que tomaban reglas y le ponían otro nombre. Entonces ahí está Ninth Age, pues, que es como si fuera la 9ª edición. Hay otro que son Reforged, en fin, son varias formas de jugarlo, ¿cierto? Y Game Workshop dijo también, venga un momentico, todo esto es mío. Hay mercado, además. Sí, claro. Y las Plata. miniaturas de hace 15 años o 20 años estaban vendiendo en eBay y en todas partes unos Pero es que se precios. demoraron también en verla también.
ellos tienen tantos proyectos, creo yo, que se les complica un poquitico. También creo que hay un tema y que es una diferencia muy grande de los juegos de miniaturas con otros juegos, como por ejemplo los de cartas coleccionables como Magic Sí. o con videojuegos. Y es que los ciclos son en un tiempo mucho más grande. Entonces, por decir algo, ahorita decían que cuando salió Old World, pues igual ellos dieron las reglas para jugar con un montón de facciones que no tenían miniaturas nuevas. Pues claro, ellos hicieron lo llamaría como una versión 1.0 de esas reglas que internamente debieron haber hecho algo de playtesting y de pruebas y de ver cómo les iba contra las cosas, pero no hay forma que eso sea lo suficientemente extenso para que esas reglas sean muy buenas. Y es algo relativamente reciente, como en los juegos de miniaturas, pues reciente, no sé, digamos 10 años, cuando estos juegos ya tienen actualizaciones de, listo, vamos a sacar un FAQ, un FAQ, o vamos a sacar unas erratas, o vamos a sacar una actualización de puntos solamente, sin hacer actualización de reglas, como cada, no sé, 3 meses o algo por el estilo, porque tenemos datos de cómo les está yendo a las cosas en torneos, qué se está usando, qué no se está usando, todo este tipo de cosas, que en un videojuego estilo League of Legends o todas estas cosas, pues es mucho más fácil porque los datos son inmediatos. Claro. Y además son X número gigante de partidas a la vez cada día. Entonces se puede sacar mucho más las estadísticas y saber quién se está usando más, qué cosa está rota, qué cosa está muy mala, nadie la usa. Entonces aquí se dan un montón de retos porque claro, sacamos esas reglas iniciales de todas las facciones que intentamos que entre comillas sean balanceadas, pero balancear un juego de estos es casi imposible, por no decir imposible. Y ese es pues creo que un problema eterno de Games Workshop, y que una de las, entre comillas, soluciones o algo de lo que hacen es similar a lo que hacen también los videojuegos, que es cuando salgo algo nuevo, peco en que eso esté roto, en que sea muy bueno para que se venda. Y más bien si algo después le bajo, si veo que se me fue la mano, porque sigue siendo un negocio. Entonces todo ese tipo de cosas igual la vamos a seguir viendo, y Old World pues está como en eso, igual que todos los demás juegos de miniaturas. ¿Sabes qué le pasa, Santi, al juego en ese sentido? Y es que ellos, primero, ya no es su juego principal, entonces ellos no tienen problema en que pues, sacamos menos unidades de cada cosa y que se vendan menos, no hay ningún problema. Y lo otro que le sucede es que es un juego para los que ya jugamos Fantasy hace unos años. Entrar como jugador nuevo comparado con los otros juegos de miniatura es más difícil porque es un juego que tiene la herencia de Fantasy, que es mucho más complejo. Sí. O sea, solo ver el reglamento, comparar la parte de reglas con los demás juegos es considerablemente más páginas. Y aparte que vos ya sabes, las reglas de algo que todavía no han vuelto a sacar porque todavía no han tenido el tiempo de revisar los moldes, pulir lo que les falte para volverlo a sacar. Pero también la ventaja de eso es que el jugador que ya lleva varios años jugando y que ya le gustaba lo que había antes, pues no le importa tanto la parte de balancear las cosas bien, claro, sino, hey, qué bacano volver a sacar el juego. Sí, y yo vengo a pasar bueno, y de hecho, pues a nosotros en la comunidad nos pasa, en la comunidad que jugamos nos pasa que yo vengo a jugar con lo que me gusta, con lo que me parece bonito, claro. con lo que tengo pintado. Que perdí, sí, normal, pues no pasa nada. Incluso a diferencia de cuando fue Fantasy, pues como digamos en séptima, en su auge mayor, que sí era muy competitivo y que hubo torneos grandes acá en Medellín, por ejemplo, Exacto. y que hubo peleas de interpretación diferente de reglas, de cómo se interpretaba la regla en la comunidad de Medellín versus cómo la interpretaban en la comunidad de Bogotá. Total, ¿Cierto? total. Eso en este momento, al menos yo no lo percibo, pues todo el mundo viene y vamos a jugar, vamos a parcharnos, a hablar del viejo juego mientras jugamos el nuevo y nos reímos y pasamos un rato agradable. Claro, si el público tuyo objetivo, pues no tengo datos exactos, pero si tu público objetivo son 18 años, va a ser un juego muy diferente a si el público objetivo son personas de 40. Ahí se aprovecha algo muy bien, y es que funcionan mucho con nostalgia y también mucho con la parte rolera, que cambió tanto y que le hicimos tanto énfasis al principio. Entonces, si estás haciendo un juego de yo tengo una inmersión en lo que está pasando, pues ya el resultado final es simplemente el resultado final. Mientras que si estás jugando algo de manera competitiva, pues obviamente todos queremos ganar, pero si estás jugando solo a ganar o tu diversión se basa en ganar, pues anda a jugar otro juego que de pronto por ahora no es el tuyo. Eso, añadiendo la parte de la nostalgia de uno ver
la peanita cuadrada o las bandejas de movimiento o los dados del cañón, eso hacen como, por favor, vuelvan al juego. Ujú. Ahí quisiera de pronto cambiar un poco de tema porque me da mucha curiosidad en cuanto al chisme no oficial, bueno, el chisme es el no oficial siempre, de la muerte de Fantasy, porque hablamos el tema de los derechos de autor. ¿Sabemos algo de los derechos de autor ahora que está el viejo mundo? Nos podemos inventar algo, ¿por qué no? El chisme quedó hasta ahí y como realmente ellos no lo Dámelo todo alimentaron. y exagera. Sí, como ellos no lo alimentaron y no había forma de continuarlo, pues simplemente quedó ahí como en Pero, stand-by. digamos, si suponemos que el chisme de las regalías y los derechos de autor era verdad y está volviendo Old World y algunos de los ejércitos específicos que eran parte del chisme, creo que Khemri era uno de esos, si vuelve a hacer aparición acá, pues uno pues, tendría que suponer que solucionara el tema de las regalías. Sí, aunque también no necesariamente eran las regalías al 100%. Entonces, si yo tengo problemas con el nombre de este personaje o de esta tropa, pues hace 300 años ese personaje no había nacido. Y ya soluciona uno mucho, pero Oli juega, esto sí es pura especulación. Porque hay varias unidades que decidieron no sacarlas. Entonces uno puede ser que no son las mejores para ellos o puede ser que simplemente no me quiero meter con ese lío que tengo todavía ahí. Me va a permitir agregar otro chisme no confirmado. Otro chisme que salió en su momento fue, ojo, no es solo porque les tengan que pagar estas regalías a esta persona, sino es porque queremos los derechos. Entonces, si yo tengo una raza que se llama Silvaneth, pues yo la puedo registrar. Si yo tengo una raza que se llama Elfos Silvanos, no es registrable, ¿cierto? En ese orden de ideas sí quisieron, o dicen que quisieron acaparar el mercado, pero acá, y si lo pensamos al revés, pues lo pueden sacar, simplemente no será exclusivo de ellos, pero será de dominio público. Sí, claro, es que si yo dejo de sacar las miniaturas, que ya pasó, y dejo de hacer el juego que ya pasó, y alguien más sigue con el mercado, pues simplemente yo como empresa digo, si no puedo tener el mercado completo, pues retomo lo que pueda tomar de ahí. Ya tengo en otros juegos, como Age of Sigmar, el mercado completo, porque lo que vos decís es verdad. Orcos habrá muchos, pero Orruks solo están los míos. Quisiera entonces invitarlos a que siguiéramos de pronto hablando de cuáles son las expectativas de Old World. ¿A qué vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué se viene? ¿Cómo ves este tema? Pues bueno, habíamos hablado entonces ya que venían unas razas que ya estaban estipuladas que iban a salir con miniaturas y con todo el trasfondo completo y que iban a estar sacándole actualizaciones, ¿cierto? Esas son 9 razas. Game Workshop no ha terminado de sacar esas todavía. En este año ya ha avanzado bastante, pero le faltan algunas de esas. De ahí para allá, aunque ellos ya tienen muy claro, según dicen, todo el panorama para dónde sigue, no nos han anunciado nada más. Entonces ahí ya empezamos la especulación. Ojalá que las razas que dejaron por fuera la empiecen a sacar, pero también otros que dicen, uy, qué rico que vuelvan a retomar cada raza y vayan avanzando en la historia. Incluso unas razas que eran solo como mencionadas por encima de en Fantasy en el trasfondo, como en esos continentes copiados del mundo real, pero como raritos. Todo era muy enfocado alrededor de Europa, ¿cierto? Sí. Con algunos temas pues como de América, como los hombres lagarto y ese tipo de y Skavens y algo así. Elfos oscuros creo que acá también había. También y eran bueno, sí, como en América. pero ciertas partes como que nunca se tocaron, pues como Asia, África muy para abajo, pues como que otros Solo eran lugares. mencionadas, sí, y ya las han mencionado y han sacado imágenes, al menos de bosquejos, que hacen pensar a todo el mundo que lo que viene es bastante, pues que tienen realmente mucho donde cortar. Fuera de eso, en las reglas tenemos que puedes meter en cada ejército mercenarios que son, ¿cierto?, de otra raza, pero todavía no nos han dado mayor cosa de eso. Entonces seguramente también mercenarios vamos a tener. En fin, ellos realmente sí tienen mucha tela por cortar todavía y eso entusiasma a todos, pues. Y Menos a Simón. No, era Age of Sigmar el que no me entusiasma. Ahí vamos. Todavía no hay elfos oscuros. Así es. y en el como viéndolo en el mercado con los otros juegos, porque no sé si siguió saliendo juegos al ritmo que estaba saliendo hace unos 10 años,
que eso por Kickstarter, eso salían juegos de miniaturas nuevos no, pues cada semana salía un juego nuevo. No sé si en este momento es así o Games Workshop sigue teniendo como monopolio, pues no monopolio total, pues cuando digo es como una exageración, o le está compitiendo a otro, pues cómo se ve como el mercado de juegos de mini, este juego específicamente. Yo lo veo, en general Games Workshop ha retomado muchísima parte, pues la inmensa mayoría del mercado de miniaturas, de la mejor manera, simplemente haciendo muy buenos juegos y productos de muy buena calidad. Uno de esos es este, ¿cierto? Entonces, creo que la idea de ellos es abarcar todos los públicos y con este logra un público que estaba un poquito olvidado y abandonado. Nosotros lo vemos en la comunidad actual. A mí me causa curiosidad, entonces es como si el juego, listo, pasa toda esta historia que nos contaste y de nuevo, como que pensando en esa época, en los 2000, pues Games Workshop era un gran referente en el mercado y en la industria pues de miniaturas y de juegos de miniaturas. No sé si eso continúa así, porque vimos por lo menos, y de esto lo hablamos también en Línea de Visión antes, de esa explosión que hubo cuando empezaron a salir un montón de juegos de minis pues como más indies, ¿cierto? Como por Kickstarter y así. Pero aún así Games Workshop era un gran referente. ¿Sigue así o Games Workshop ya no compite tanto? Pues es como, ¿cómo se compara eso de antes a hoy? No, sigue así y mucho más. O sea, Games Workshop en este momento es la gran mayoría del mercado lo tiene porque ya ataca todos los frentes. Entonces tiene juegos de mesa, juegos de video, juegos a gran escala, juegos a pequeña escala, escaramuzas. Tiene como todos los puntos por donde puede uno venderle miniaturas a un... Tiene un servicio de streaming. Tiene un servicio de streaming, exacto. Que incluso tampoco dijimos que pues salieron en su momento los Total War Warhammer, que fueron 3 videojuegos y fueron un éxito absoluto y en ese momento no habían miniaturas de Warhammer Fantasy. Entonces también de alguna forma creo yo que un indicador de si hay un mercado para esto fue cómo le fue bien a esos videojuegos, lo que hizo que Old World también lo aprobaran. Pues obviamente esto es especulación mía, pero era gente o que había jugado Fantasy y que tenía otra forma de jugarlo ya en videojuego, o gente que nunca en la vida sabía que era esto y mucha entró a saber que era Warhammer por esos videojuegos y específicamente Fantasy. Creo que no lo pudiste decir mejor. Es que exactamente eso pasa. En la comunidad nuestra, por ejemplo, es así. Los jugadores de Old World somos los que jugamos Fantasy en su momento, un jugador nuevo o 2 y 4 o 5 jugadores o 6 o 7 que vieron el juego de Total War y dijeron que esto también existe en miniaturas, yo lo quiero jugar. Entonces sí era el nicho del mercado y lo supieron abordar exactamente por el punto que era. Ahora los Kickstarter y todo siguen saliendo, pero creo que no tienen profundidad en el tiempo al nivel que lo tiene Game Workshop con sus juegos. Entonces han salido unos juegos muy ricos, muy entretenidos, que después de que logran como vender todo lo que tenían pensado, agotan, que fue lo mismo que le pasó a Game Workshop en su momento, agotan como el qué más voy a decir, qué más voy a hacer, y terminan acabándose. No, hasta aquí llegó el juego, mientras que esta gente creo que ya tiene muy masticado cómo debe hacerse para que los juegos no tengan que morirse, pues. Y es que es el cambio de una gran compañía a algo artesanal, ¿cierto? Ellos están pensando años antes, tienen con seguridad, pues tampoco me consta su área de I+D y qué nuevo va a sacar y cómo le va a llegar a la gente y qué va a sacar en 4 años. Mientras que lo que uno ve, la competencia está, bueno. Son las Bene Gesserit, nos toca aguantarnos la caja del dolor, ¿cierto? Así es. Y eso se vio con Old World. ¿Cuánto antes, pues no sé si ustedes saben, yo ni idea, hicieron los primeros teasers de Old World antes de salir Old World? 5 años. 5 años antes nos dijeron, vamos a trabajar en Fantasy, vamos a trabajar en regresar Fantasy de alguna manera. Imagínate, no mucho, pero empezaron ahí. Ese es el ciclo del proceso, o sea, porque esos teasers fueron muy de concept art, muy de listo, vamos a estar 300 años antes del fin de los tiempos, entonces este es el mapa del mundo, estas son las facciones, esperen, les daremos nueva información. Y sacaban como un teaser al año o algo así, hasta que ya dijeron, el próximo año sale Old World. Y ahí sí empezaron a sacar más información. Chévere, pues, o sea, desde afuera se oye chévere en contraposición a la velocidad en lo que el resto de las cosas en el mundo
pasan, ¿cierto? Películas a cada rato, series, no sé cuántas, y es como se toma su tiempo, suena interesante, pues, pero no sé cómo habrá sido desde adentro, pues uno vivir el teasing 5 años de ya viene, ya viene. No, al principio pues todos estábamos como Simón súper dolidos todavía, entonces la novia brava que no me hable, no quiero saber nada de su juego. Y empezaron los teasers cada vez más seguido y ya como que se le olvidando la rabia que tenía. Y lo que Ay, dice Santi es cierto, o sea, un diseñador de miniaturas que hace literal la miniatura ya en 3D, hoy está trabajando en miniaturas que van a salir dentro de 2 años. Ya. Entonces ahí sí es pasó algo, siento igual muy interesante, y es que también se empezaron a dar cuenta y nos empezamos a dar cuenta que el juego que hablamos anteriormente, el Age of Sigmar, era un juego distinto con un público distinto, porque tanto es así que seguían los lanzamientos, seguían las miniaturas nuevas, pero paralelamente estábamos haciendo este teasing de que va a volver lo que era Fantasy, que se va a llamar el viejo mundo y tendrá unas cosas distintas, pero mantiene la esencia y, como decía Alejo, sigue siendo fiel. Entonces se hizo como esa ruptura de públicos, pues habrá los que jueguen los dos, pues Alejandro juega los dos. Sin embargo, yo siento que, y a lo que quería llegar, hay una aceptación de venga, que es que esta línea estuvo muy rara y vamos a seguir por donde íbamos. Sabiendo que solo tenemos 300 años de gracia, a no ser que hagamos líneas que se separan en el tiempo, pues. Imagínense que los últimos 300 años no ocurrieron. Esa fue la frase que zanjó la discusión. Sí, yo creo que ellos tienen, pues estamos hablando de tantos años para cada proyecto, tienen muy definido, bueno, si nos va bien, vamos por este lado, si nos va excelentemente bien, vamos por este otro, si la cosa no cala como esperamos, vamos por este otro. Y en el momento van muchísimo mejor de lo que se imaginaban. Es decir, ellos sacan algo hoy y en 30 minutos se agota. Y tienen que sacar otra tanda dentro de 2 meses y en un día vuelve y se agota. A ese nivel está el juego en este momento. Como nos debemos a nuestro público. Si yo quisiera jugar, pues en Medellín, que estamos ubicados, este juego del viejo mundo, ¿hay dónde jugar? ¿Con quién lo puedo jugar? ¿Qué ¿Cómo lo podemos decir de consigo? eso? ¿Cómo lo consigo? Más o menos que está valiendo empezar a jugar, pues que eso va a cambiar en el tiempo, depende de cuándo nos escuchen, pero para tener una idea. Sí, sí, pues es como todo es supremamente globalizado, entonces tiendas hay las que necesiten al precio adecuado, es decir, el precio oficial que diga Game Workshop ya ha pasado a pesos. Yo a todo el mundo le recomiendo lo mismo en todo lo de miniaturas, es Medhammer, que es el club que tenemos acá. Tenemos sede propia y tenemos jugadoras de este y todos los demás juegos, entonces la gente puede tranquilamente por medio de las redes contactar a Medhammer y seguramente siempre van a tener con quién jugar y quién les enseñe y quién les venda acá en Medellín. También pues otras ciudades tienen sus propias comunidades en diferentes estados de tanto de, digamos, de dispersión como de crecimiento, pues eso todo va a Sí, ser total. Y es algo diferente. muy bacano porque como esto es un hobby, la gente piensa mucho en los demás. Entonces, si a mí me escribe alguien de Armenia, de Manizales, de Cali, lo que sea, uno ya sabe a quién contactar y uno hace como toda la gestión de ayudarle al jugador nuevo, así no me represente nada a mí, pero para que pueda tener con quién jugar y para que la comunidad de esa otra ciudad crezca. Entonces, sí, en la mayoría de las ciudades sí hay donde jugarlo. Y ya también hay, obviamente, grupos de WhatsApp y comunidades ya más definidas del juego. Y digamos, como dijimos muy al principio, estos son juegos que suelen jugarse 2 jugadores, cada uno tiene su ejército, necesitamos una mesa pues con unas medidas específicas, necesitamos escenografía, ¿cierto? Para jugar, eh, un metro, dados y qué más, ya. ¿Ya? Bueno, las reglas. Las reglas, que es la parte como más fácil de encontrar, y el tiempo para jugarlo. No necesitas nada más. Inclusive si no tenés el ejército, lo más seguro es que vení, jugamos juntos, vení, yo te explico, vení, yo te enseño, vení, vas aprendiendo con nosotros acá, porque la comunidad realmente sí es muy solidaria con con el jugador nuevo. Bueno, yo creo que esto es todo lo que teníamos para hablar por lo menos hoy de Fantasy de El Viejo Mundo.
agradecerle a Alejo como invitado y a nuestro colaborador intermitente Andy. Y bueno, yo soy Simón. Yo soy Santiago. Yo, Andrés. Y yo soy Alejo. Muchas gracias. Recuerden rankearnos, hacer reseñas, decirle a todas las personas que conozcan que escuchen esto, que muy bueno, que toda la cosa, porque así es como llegamos a más personas. No siendo más, chao. Chao, gracias. Chao a todos. Chao.